El sonido impactó primero, un golpeteo profundo y rítmico que no estaba en la lista de reproducción del cuarteto de cuerdas de la fiesta. Se convirtió en un rugido ensordecedor que vibró a través del suelo y resonó las copas de champán en sus bandejas. Afuera, el césped perfectamente cuidado fue consumido por la violenta corriente descendente de un helicóptero Seahawk de la Marina. Dos figuras con equipo táctico completo emergieron, creando un perímetro con una eficacia desconcertante. Un tercero, un capitán, pasó junto a mis atónitos parientes como si fueran estatuas, con sus botas silenciosas sobre la hierba. Se detuvo justo frente a mí, con la mirada fija, y me hizo un saludo perfecto. «Almirante Vance», dijo, con su voz penetrando limpiamente la estela del rotor. «Disculpas por la intrusión. El comandante en jefe solicita su presencia inmediata. Se está desarrollando una situación en el mar de China Meridional. 30 minutos antes. La única perturbación era la voz de mi padre. Era su 40º aniversario de bodas, y él era la estrella indiscutible del espectáculo. Observé a mi padre, el capitán retirado Robert Vance, un hombre cuya identidad estaba tan completamente fusionada con su pasado que su presente parecía una polvorienta pieza de museo de su propia vida. Sostuvo su copa en alto, disfrutando de la cálida adoración de sus amigos y familiares, quienes habían escuchado sus historias marinas cientos de veces. Era encantador, condecorado y estaba completamente convencido de su propia leyenda. «A mi familia», comenzó, con una voz resonante y una autoridad demostrada. «Mi legado». Habló durante varios minutos sobre su propia carrera, sobre el mando y el peso de la responsabilidad. Entonces se giró y me hizo un gesto con el vaso, un gesto desdeñoso de muñeca. «Ante Lina». Encontró un trabajito tranquilo de entrada de datos en Washington, D.C. «¿No podemos todos comandar destructores?». Sonrió, dejando caer la frase condescendiente. La cuenta mental empezó a encajar. Cada graduación ignorada, cada pregunta condescendiente sobre mi papeleo, cada vez que mi trabajo ultrasecreto se reducía a un pasatiempo. Hizo una pausa para causar efecto, saboreando el momento antes de asestar el golpe final. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Es el fracaso de esta familia», anunció, intentando presentarlo como una broma brusca e inofensiva. «Pero es nuestro fracaso». Algunos de sus viejos compañeros de la Marina rieron entre dientes en Q, pero para la mayoría, las palabras dejaron sin aliento a la sala, dejando un silencio profundamente incómodo. Me quedé allí, con una expresión cuidadosamente neutral, mientras la humillación pública me invadía como una ola fría y familiar. No me moví, ni siquiera respiré. Él creía que estaba dando el veredicto final sobre el valor de mi vida, acentuado por la risa incómoda de sus amigos. No tenía ni idea de que su brindis estaba a punto de ser interrumpido por una directiva de seguridad nacional. Para entender cómo un equipo de focas saca de una fiesta a un fracaso familiar, hay que comprender los dos mundos en los que me vi obligada a vivir. Para ellos, yo era Lena, la bibliotecaria. Era un chiste que se le ocurrió a mi padre una Navidad y se le quedó grabado. Estaba en medio de una de sus grandiosas historias sobre cómo navegar un destructor a través de un tifón, y me hacía un gesto. «Y Lena», decía con un guiño a su público, «lee informes, montones de ellos, mantiene limpias las estanterías del gobierno». La mesa se reía entre dientes y yo les ofrecía una sonrisa forzada y educada. Me imaginaban en una habitación tranquila y solitaria, sellando papeles, una solterona inocente en ciernes. Mi trabajo era una abstracción para ellos, un trabajo aburrido, estable y completamente insignificante sobre el que nunca se molestaban en hacer una sola pregunta significativa. Recuerdo el día que recibí mi carta de aceptación al programa de estudios estratégicos avanzados de la Escuela de Guerra. Fue un momento decisivo para mi carrera, un camino que solo estaba abierto a unos pocos oficiales.
Encontré a mi padre en la sala y por un momento sentí una chispa de esperanza. Papá, empecé a sostener la carta. Tengo una noticia increíble. Levantó la vista de la guía de televisión, con la vista ya puesta en otra parte. «Qué bien, cariño», dijo antes de volver toda su atención a la pantalla. «Ahora empieza el partido de la Marina y el Cuerpo de Marines. No quiero perderme el puntapié inicial». La carta que tenía en la mano de repente parecía correo basura. El peso de ese despido era mucho mayor que el orgullo que había sentido momentos antes. Más tarde esa noche, mi madre, Eleanor Vance, me encontró en la cocina. Era una mujer que hacía tiempo había decidido que el camino más fácil en la vida era controlar con cuidado el ego de su marido. Me puso una mano suave en el brazo. Su expresión era una mezcla familiar de compasión y resignación. «Déjalo tener esto, cariño», susurró como si compartiera un secreto. Su servicio era toda su vida. No entiende estas cosas nuevas, estos programas informáticos. Déjalo tener su mundo. Pensó que me consolaba, pero solo oí una confirmación. Mi mundo no importaba. Su obra fue comprada con mi invisibilidad, un impuesto familiar que simplemente se esperaba que pagara sin quejarme. Con los años, estos momentos se convirtieron en los ladrillos del muro que nos separaba. No fue un gran acto de negligencia, sino 1000 pequeños cortes, 1000 gestos de desdén, 1000 conversaciones donde mis pensamientos fueron tratados como notas a pie de página en sus titulares. Construyeron una versión de mí en sus mentes, tranquila, modesta y fracasada. Lena, y llegaron a amarla porque nunca los desafió. Nunca eclipsó la leyenda, cuidadosamente pulida, del capitán Robert Vance. No tenían ni idea de que la persona a la que llamaban bibliotecaria vivía una vida inimaginable, una vida donde mis pensamientos silenciosos podían cambiar el equilibrio de poder global. La verdad es que nunca fui bibliotecaria. Soy contraalmirante de la Inteligencia Naval de Estados Unidos. Mi especialidad es la estrategia predictiva y la ciberguerra, evaluando amenazas antes de que se materialicen. En el mundo silencioso y estéril donde vivía, nadie me llamaba Lena. Me llamaban Oráculo. Mi mundo no era una habitación polvorienta con estanterías. Era una sala de situación global, un lugar enterrado en las profundidades de la Tierra, donde el silencio solo lo rompe el suave zumbido de las supercomputadoras. No hay ventanas, solo una pared de pantallas que muestran un torrente de información de todos los rincones del planeta. Imágenes satelitales, señales, inteligencia, la señal y susurros cifrados de los recursos humanos sobre el terreno, los humanos. Mi trabajo es estar en el centro de esa tormenta de datos, encontrar la única amenaza a la verdad en un huracán de ruido e indicarle a la flota a dónde ir. Es un nivel de presión que aplastaría a la mayoría, pero para mí fue el único lugar donde me sentí realmente visto. Recuerdo una noche en particular observando 2 flujos de datos contradictorios. Una sugería que una flota enemiga se estaba moviendo hacia un patrón de patrullaje estándar, un ejercicio de rutina, pero la otra, un pequeño destello de comunicación cifrada y el fantasma de una señal de calor, contaba una historia diferente. Era una trampa, una emboscada de guerra electrónica diseñada para nuestro grupo de portaaviones. Todos en la sala me miraban, esperando la llamada. Respiré hondo, ignorando la información principal, y confié en el patrón que vi, el que solo yo podía ver. «Enraícenlos», dije con voz serena y firme. Hubo un instante de silencio, y luego se dieron las órdenes. Unas horas más tarde, mi subordinado directo, el comandante Davis, un oficial perspicaz y leal que veía mi intelecto como un arma a utilizar, no como un pasatiempo que desestimar, entró en la habitación. La tensión se había disipado y el alivio era palpable. Se detuvo frente a mi consola y asintió con un respeto absoluto e incondicional. «Almirante», dijo, y el título resonó con más calidez que cualquier término cariñoso que mi familia hubiera usado jamás. La flota se está moviendo hacia la nueva posición. Su análisis fue correcto.
Evitaron que cayeran directamente en una trampa de guerra electrónica que los habría cegado durante días. No necesitaba decir más. En su mundo, la competencia era lo único que importaba. Vivir esas dos vidas era un proceso constante y agotador de adaptación. Pasaba 12 horas tomando decisiones que afectaban la vida de miles de militares. Luego conducía a casa de mis padres para la cena del domingo y tenía que escuchar pacientemente a mi padre explicar la diferencia entre un fragata y un destructor. La persona con la que hablaron, la silenciosa bibliotecaria a la que acariciaron la cabeza, era un fantasma, un personaje ficticio que interpretaba para mantener la paz. El inmenso peso aplastante de mi vida real era un secreto que cargaba solo, completamente invisible para las dos personas que se suponía que mejor me conocían. Durante años, compartimenté mi vida. Era Lena, la bibliotecaria en casa, y el almirante Vance en el trabajo. Lo acepté porque creía que la familia y el deber nunca podrían cruzarse. Pero cuando la falta de respeto de mi padre se convirtió en una exhibición pública, me di cuenta de que solo entendía un idioma, la cadena de mando. Era hora de darle una instrucción formal. El punto de quiebre no fue una explosión, fue una llamada telefónica discreta un mes antes de la fiesta de aniversario. Acababa de terminar de informar al asesor de Seguridad Nacional y mi padre me llamó para preguntarme si mi trabajo administrativo iba bien y si recordaba contribuir a mi fondo de jubilación. Su condescendencia fue tan superficial, tan arraigada, que algo dentro de mí finalmente se aquietó. Colgué el teléfono y los años de silenciosa frustración y dolor no se transformaron en ira. Se congelaron en una claridad de diamante. Ya no habría más explicaciones ni más súplicas. El objetivo ya no era la conexión emocional, era una aclaración del campo de batalla. Mi vida profesional se basa en ver el tablero completo, comprender cómo se mueve cada pieza y predecir resultados. Apliqué ese mismo razonamiento a la fiesta de mi padre. Sabía que un importante ejercicio naval, Silent Triton, estaba programado para ese mismo fin de semana en el Pacífico. También sabía que mi experiencia específica en inteligencia predictiva me convertía en un activo crucial, una pieza clave en el tablero si surgían variables reales. El sistema tiene una directiva de continuidad de mando absoluta. Requiere que el personal esencial esté disponible en todo momento, pase lo que pase. Mi padre, el capitán retirado, adoraba el protocolo. Simplemente nunca imaginó que pudiera aplicarse a mí. Así que usé el sistema que él veneraba. Una semana antes de la fiesta, me conecté a la red de comando segura. No solicité permiso. En cambio, actualicé mi estado, servicio activo, desplegado en una ubicación temporal sin seguridad. Luego, con precisión metódica, ingresé las coordenadas exactas del grupo en el sistema de alerta prioritaria como mi ubicación designada para el fin de semana. No estaba solicitando un helicóptero, no planeaba una entrada dramática. Simplemente seguía el procedimiento al pie de la letra, sabiendo que era muy probable que se activara. Estaba creando una trampa con reglas y regulaciones, y mi padre estaba a punto de caer en ella. El día antes del evento, tuve una breve videollamada encriptada con el comandante Davis. Su rostro era profesional, pero pude ver la pregunta en sus ojos. «Almirante», dijo, confirmando sus coordenadas del fin de semana. «¿Está seguro?» Una conexión remota es posible en la mayoría de los casos. Sostuve su mirada, mi voz sin delatar emoción alguna. «Positivo, comandante. Algunas cosas requieren presencia personal. Siga el procedimiento al pie de la letra». Sostuvo mi mirada un instante más y luego un destello de comprensión cruzó su rostro. Simplemente asintió. «Sí, almirante». Se enviaron las invitaciones. Se eligió el menú. Mi padre pulía su discurso, felizmente, sin darse cuenta de que acababa de situar su fiesta en un mapa militar. Creía ser el anfitrión, pero solo era el escenario de una demostración de autoridad que ya no podía comprender. La fiesta fue exactamente como mi padre la había imaginado, un santuario viviente de su propia historia.
El aire olía a catering caro y nostalgia barata, lleno de oficiales retirados que intercambiaban historias que se volvían más grandiosas con cada relato. Mi padre se movía por la sala no como anfitrión, sino como comandante de su buque insignia, el centro de gravedad absoluto. Era el Capitán Vance, un monumento viviente a una época pasada, y el resto éramos solo parte del decorado. Me quedé junto a las puertas francesas, como un fantasma en el festín, observándolo sumergirse en la adoración. Se sentía tan cómodo en este mundo que había construido, un mundo donde él siempre tenía el control. Finalmente golpeó una cuchara contra su copa de champán, y un hermoso silencio invadió la sala. Sonrió radiante, con una mirada triunfal en su rostro, mientras se preparaba para ofrecer el brindis que yo sabía que se avecinaba. Fue una actuación bien ensayada, una que había visto en diversas formas toda mi vida. Un monólogo dedicado a sus propios logros, su legado y su familia, en ese orden específico. Me preparé. Sabía que mi papel en esta obra era ser la nota al pie, la silenciosa decepción que le daba más brillo a su propia luz. Me quedé allí, con las manos ligeramente entrelazadas delante de mí, esperando a que cayera el telón. Levantó su copa. Tras elogiar a mi madre y contar una anécdota favorita de su servicio, me miró al otro lado de la sala. Una sonrisa cruel y familiar se dibujó en sus labios. Pronunció las líneas que había estado esperando sobre mi pequeño y tranquilo trabajo de entrada de datos, y luego el aplastante crescendo final. «Ella es el fracaso de esta familia», anunció, y su voz resonó por el silencioso pasillo. «Pero es nuestro fracaso». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y venenosas. Cuando la primera oleada de risas torpes y psicofánticas rompió el silencio, no sentí más que una calma profunda y escalofriante. Todo se movía. Comenzó como un susurro, un débil pulso rítmico a lo lejos que sentí más que oí. Era un sonido tan ajeno a este cuidado paisaje suburbano que al principio nadie más lo registró. Pero yo conocía ese sonido. Era el latido de mi otro mundo. El pulso se hizo más fuerte, más profundo, evolucionando hasta convertirse en el inconfundible golpe, 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 de las pesadas aspas del rotor batiendo el aire hasta someterlo. La charla educada en la habitación se apagó. Las cabezas giraban confundidas. El suelo empezó a vibrar, un leve repiqueteo que hacía vibrar y vibrar las copas de cristal de las mesas. El pánico empezó a cuajar en el ambiente festivo. Los invitados corrieron hacia las ventanas, con rostros que mezclaban miedo y asombro. La expresión triunfal de mi padre se había desvanecido, reemplazada por una máscara de irritación desconcertada. Su fiesta perfecta, su entorno perfectamente controlado, estaba siendo invadido. Afuera de un helicóptero Seahawk de la Marina, una monstruosa máquina de metal gris oscuro descendía sobre su impecable césped. Era un depredador que aterrizaba en una fuente para pájaros, y la fuerza de su corriente descendente arrasó la fiesta, haciendo volar servilletas y toldos por las puertas abiertas. Era un caos. Era hermoso. El helicóptero se posó y su puerta lateral se abrió. 2 Navy SEALs con equipo de combate completo desembarcaron. Sus movimientos no eran sociales, eran tácticos. Se movían con una gracia económica e intimidante, ignorando por completo a la multitud boquiabierta mientras establecían un perímetro silencioso y vigilante. Su presencia transformó instantáneamente la fiesta de aniversario en un teatro de operaciones. Este ya no era el mundo de mi padre, era el mío. La tercera figura en emerger fue el Capitán Seal. Bajó del helicóptero y se dirigió a la casa con paso decidido. Su presencia irradiaba una autoridad que hacía que la orden performativa de mi padre pareciera la de un niño disfrazado. La multitud de invitados se abrió paso como el agua, un camino que se abría desde el césped hasta donde yo estaba. No perdió el paso, sus ojos clavados en mí desde el momento en que entró en la habitación. Pasó junto a mi padre, que se quedó paralizado y sin palabras, y ni siquiera lo miró.
Se detuvo a 1 metro delante de mí. El mundo entero pareció contener la respiración. En el silencio ensordecedor, levantó la mano en un saludo tan nítido y preciso que parecía capaz de cortar cristal. Entonces pronunció una palabra: almirante. La palabra cayó en la sala como una granada. No era un saludo, era un reconocimiento de rango, una muestra de diferencia. Mi padre se quedó boquiabierto. Su rostro era un lienzo de puro shock. La narrativa cuidadosamente construida de su vida, aquella en la que él era el único capitán que importaba, acababa de ser borrada por una sola sílaba. El capitán Seal continuó, con voz tranquila y clara. Disculpas por la intrusión. El comandante en jefe solicita su presencia de inmediato. Se está desarrollando una situación en el mar de China Meridional. Asentí levemente con la cabeza y entonces lo vi. Vi como toda una vida de protocolo naval, de disciplina inculcada, se imponía a cualquier otra emoción en mi padre. Enderezó la espalda, echó los hombros hacia atrás y dejó caer las manos a los costados, adoptando la postura rígida y perfecta de un oficial subordinado en posición de firmes ante un superior. Mi padre se había pasado toda la vida mirándome con desprecio. Al final bastó una sola palabra, almirante, para que finalmente se viera obligado a alzar la vista. No dije nada. No miré a mi padre, todavía paralizado en su postura de conmoción subordinada. No miré a mi madre, cuyo rostro era una pálida máscara de confusión. No hubo reproches finales ni pronunciamientos dramáticos. Mi vida entera había sido una discusión que se negaban a escuchar, y la discusión había terminado. El veredicto había sido emitido por un tercero. Simplemente le di la espalda a los restos de su cosmovisión y salí de la sala, siguiendo el paso del capitán de la Foca. La discreta profesionalidad del equipo me rodeó como un escudo, y juntos nos adentramos en el caos rugiente de la corriente descendente del helicóptero, dejando atrás el silencio destrozado de la fiesta. Al despegar el Seahawk, el césped impecable y la opulenta casa se encogieron bajo nosotros. Pude ver a los invitados salir en tropel, como hormigas dispersas, su pequeño mundo perfecto completamente perturbado. Durante un largo rato observé las luces de los suburbios, un lugar donde siempre había sido una extraña, un lugar donde había interpretado el papel de la hija decepcionante. Entonces me recosté en mi asiento, el rugido de los motores, un reconfortante manto de sonido, y me concentré en la misión que me aguardaba. En la ruidosa y vibrante cabina de ese helicóptero, rodeado de la tranquila competencia de los operadores, listos para todo, sentí el primer momento de verdadera paz que había conocido en años. No necesitaba ver lo que sucedió después, pero podía imaginármelo perfectamente. Pude ver a mi padre manteniendo esa postura rígida hasta que el sonido de los rotores finalmente se desvaneció. El último vestigio de su disciplina militar cedía ante el peso aplastante de la humillación pública. Pude verlo desplomarse en una silla, un rey destronado en su propia corte. La fiesta, la gran celebración de su propio legado, se habría disuelto en un torbellino de susurros confusos y salidas incómodas. Su historia había sido interrumpida por una verdad que ya no podía ignorar, y el final no era el que había escrito. 6 meses después, no estaba en una reunión familiar. Estaba en mi salsa, en un lugar que muy poca gente llega a ver. La sala de reuniones segura del Pentágono, conocida por sus ocupantes solo como el tanque, es un lugar sin ventanas ni decoraciones. Es una bóveda estéril e insonorizada donde se deciden las políticas y el destino de las naciones puede cambiar con una sola frase. Aquí no hay sentimentalismo. Solo hay datos, estrategia y el inmenso y abrumador peso de la responsabilidad. Era el lugar más alejado del mundo de la fiesta de aniversario de mi padre, y era el único lugar donde realmente me había sentido en casa. Me encontraba a la cabecera de una larga mesa pulida. Sentados a su alrededor estaban los jefes del Estado Mayor Conjunto, un círculo de los líderes militares más poderosos del mundo.
Les informaba sobre una situación en desarrollo con voz tranquila y autoritaria. Mientras me movía entre mapas tácticos y flujos de datos de inteligencia en esta sala, nadie vio a Lena, la bibliotecaria. Vieron al almirante Vance, vieron a Oráculo. Escucharon mi análisis, no por cortesía, sino porque sus decisiones y la vida de su gente dependían de su precisión. Mi autoridad en esta sala no fue heredada ni exigida. Se ganó día a día en el trabajo silencioso e incansable de ver lo que otros no pudieron. Esta era mi familia ahora, no una familia de sangre y obligación, sino una de mérito y respeto mutuo. Nuestro vínculo no se forjó en recuerdos compartidos, sino en un propósito compartido. Éramos un conjunto de individuos unidos por una confianza inquebrantable en la competencia mutua. Aquí yo no era la niña invisible, la nota al pie de la historia de alguien más. En el tanque yo era esencial. Me veían, me comprendían, y era un sentimiento más profundo que cualquier amor familiar que hubiera conocido. Hace unas semanas recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada segura. El asunto era claro y simple, de tu padre. Lo miré fijamente un buen rato, con una curiosidad extraña y distante. No había ninguna punzada de ansiedad, ningún temor familiar ante cualquier nuevo insulto menor que pudiera contener. Estaba desconectado. Finalmente lo abrí. El mensaje era breve, forzado y carente de toda su fanfarronería habitual. No hubo una disculpa real. Nunca esperé una, pero contenía una sola frase más reveladora que cualquier disculpa. Escribió: «Me gustaría entender a qué te dedicas». Leí la frase una y otra vez. No era una pregunta de un padre a una hija. Era una petición de un capitán retirado que acababa de presenciar una realidad mucho más allá de la suya. No tenía la estructura para comprenderlo. No me pedía conectar conmigo. Me pedía una sesión informativa. Era la única forma que conocía de ceder. El único lenguaje que tenía para admitir que se había equivocado, que estaba total y completamente por encima de su rango. Miré sus palabras en la pantalla. Durante años, un mensaje como este habría sido todo lo que había deseado. Habría sido un salvavidas, una señal de que por fin me podían ver. Pero ahora, solo eran datos, información para procesar. Pasé el cursor sobre el mensaje, y con un clic silencioso lo trasladé a la carpeta de archivo. El poder de interactuar, de explicar, incluso de conceder una audiencia, ahora estaba completamente en mis términos. Mi paz ya no dependía de su aprobación. Tomé un sorbo de café y volví a los informes clasificados en la pantalla. Mi atención se centraba en el futuro, no en el pasado. Mi padre creía que un legado se transmite. Aprendí que la verdadera autoridad se construye en silencio y se reconoce abiertamente. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.